Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos de los spoilers del episodio 12 de Cutie Pie. En el video anterior ya hablé mucho sobre mis emociones respecto al episodio 11 y la explicación de los avances del episodio 11. Entonces, en este video hablaremos propiamente sobre lo que pasará cuando Liam encuentre a Kua en su casa secreta. Pero antes de comenzar este video, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Ahora sí, comencemos. En el próximo episodio vemos a Liam bajando del auto porque hay demasiado tráfico ocasionado por la lluvia. En el libro, Liam sube al tren para buscar a Kua, pero la lluvia también ha ocasionado que los trenes dejen de funcionar. Es por eso que al final decide caminar en medio de la lluvia. Liam llega empapado de agua a la casa de Kua, encuentra a Kua llorando y trata de arreglar el malentendido que hubo, pues Kua todavía sigue pensando que Liam no ama al verdadero Kua. Yo creo que Liam le explicará a Kua los motivos que tuvo para no decirle la verdad hasta ahora, pues Liam ya sabía de los secretos de Kua y estuvo callado todo este tiempo porque quería que el mismo Kua se lo dijera. Liam estaba tan seguro de que se amaban que no importaba lo diferentes que pudieran llegar a ser uno del otro. Pero, como dije en el video anterior, creo que la escena donde Kua rechaza a Liam fue muy necesaria porque a veces es necesario que suceda algo así para recién abrir los ojos a la realidad, o sea, tocar fondo. Espero que Liam pueda explicarle a Kua que lo ama por quien es, que ama todo de él, a su ser cálido y amable, pero también a su yo travieso y encantador. En el libro, cuando Kua por fin le dice la verdad a Liam, tiene mucho miedo de que Liam lo odie por haberle mentido, porque la realidad es que Kua nunca estuvo seguro de que Liam lo amara. Es por eso que le pide perdón y llora mucho mientras lo abraza. Liam le explica que en realidad nunca debió sentirse culpable por sus secretos, ya que esos secretos no lastimaban a nadie, eran hobbies que lo hacían feliz, y Liam nunca se hubiera opuesto a que Kua cumpla sus sueños. Todo este tiempo, cuando a Liam se le ocurrió tener una cita solo los viernes, era porque Liam quería darle espacio a Kua y así Kua pueda disfrutar de su juventud con sus amigos, que pudiera vivir la vida al máximo y luego de eso pedirle matrimonio formalmente. El problema principal en su relación siempre fue la mala comunicación, además de los secretos. Luego de disculparse mutuamente por los errores que cometieron, es cuando Liam le dice a Kua que quiere que ambos estén siempre juntos. De cierta forma, le vuelve a pedir matrimonio, pero esta vez usa las palabras «¿aceptaría ser mi cutie pie?» y luego de eso ambos duermen juntos esa noche, esta vez sin mentiras y jurando ser sinceros el uno con el otro toda la vida. También veremos una escena donde Liam y Kua tienen una conversación en la habitación de Kua en su casa secreta. Creo que podrían tener una conversación seria respecto a su matrimonio, pues en el avance, Kua dice, la sociedad solo nos acepta simbólicamente, y Liam le responde, entonces debemos seguir luchando. La serie también nos dice, de manera sutil, que el matrimonio en Tailandia para dos chicos no es posible, ya que el matrimonio igualitario no ha sido aprobado. Para muchas personas, el amor es suficiente para estar juntos y no ven el matrimonio como una prioridad. Sin embargo, también hay personas que anhelaron toda su vida poder casarse, y debe ser doloroso no poder cumplir ese sueño. En el libro, Liam tiene miedo de dejar desprotegido a Kua, porque si él muere antes que Kua, entonces Kua no tendría derecho a la fortuna de Liam, porque no están casados legalmente. La preocupación de Liam es muy real, es por eso que decide hacer un testamento siendo muy joven, porque de esa manera Kua será el heredero de toda su fortuna. Yo espero que ellos puedan casarse legalmente, ya que al ser ricos podrían viajar a otro país y casarse, aunque la verdad yo no sé mucho sobre ese tema. Si ustedes saben algo sobre esto, por favor escríbelo en la sección de comentarios.
Y bueno, después de la fallida propuesta de matrimonio de Lian, estoy segura que veremos una nueva propuesta, esta vez de parte de Kua, pues hay unas fotos del episodio final donde Kua está de rodillas tomando la mano de Lian. En el libro, Lian piensa que tal vez están apresurándose con el tema del matrimonio, pues aunque Lian está seguro de que puede cuidar a Kua, no quiere que Kua abandone sus sueños, quiere que Kua viaje a otros países y viva una vida sin límites. Sin embargo, Kua se da cuenta de que su principal sueño siempre fue estar con Hia-Lian. No quiere alejarse de él por mucho tiempo porque ya se acostumbró a estar rodeado del amor de Lian. Kua entonces decide pedirle matrimonio a Lian de forma muy improvisada, pues no quiere esperar más tiempo para casarse. Ya arreglaron los malentendidos y no quiere irse del lado de Lian, porque Kua teme que la distancia los separe de nuevo. Kua le pide matrimonio a Lian en su casa secreta, e incluso ambos dicen los votos matrimoniales católicos, ya que Kua lo sabe de memoria porque estudió en el extranjero. En el libro, ambos dicen los votos en inglés y la atmósfera es muy romántica. No sé qué suceda en la serie porque puede haber algunos cambios, sin embargo, lo más importante es que Lian y Kua se reconcilian, arreglan los malentendidos y Kua le revela a Lian sus secretos. Otra escena que estoy segura que veremos es cuando Lian le regala a Kua una motocicleta nueva. Además, también veremos un final feliz para Hye-ji y Dio, porque hay una foto donde ambos están sentados en el sofá y su hija está en un carrito de bebé. Estoy hablando de Non. También quiero ver juntos a Sin y Nuer, porque el beso del episodio 11 fue muy impactante. No pensé que habría beso en esa escena. No voy a mentirles, la verdad yo estaba esperando ver la propuesta de matrimonio de Lian en el bar de Jay, o sea, en el Gemini's. En el libro, la escena final es cuando Lian le propone matrimonio a Kua en frente de todos sus amigos, en el bar de Jay. La escena es sumamente especial porque todos los invitados son personas que Lian y Kua aman. Kua acepta casarse con Lian y se pone el anillo. Luego todos gritan pidiendo beso de los futuros esposos y Lian toma de la cintura a Kua y lo besa. Kua se siente muy tímido pero muy feliz. Incluso le dice a Lian que le gustaría tomarse una foto con todos los invitados. La escena final es cuando se toman la foto y todos lucen muy felices. No sé si haya suficiente tiempo para ver esta escena en la serie, pero si no la hay, espero que la pongan en el episodio especial que tienen planeado grabar en el futuro. Otra escena importante que estoy omitiendo es cuando Kua descubre que tiene mucho dinero en su cuenta bancaria, pues él ha estado recibiendo mucho dinero de su canal de YouTube en los últimos 5 años. Pase lo que pase, estoy muy emocionada por ver el episodio final. Creo que viviremos un laberinto de emociones porque no queremos ver sufrir a Lian y Kua. Además, tal vez lloremos de felicidad porque habrán muchas escenas conmovedoras. Todavía me falta compartirles los episodios especiales del libro, así que espérenlos con paciencia, por favor. Eso es todo por este video. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima. Bye bye.